nació la tercera de mis 3 hijos, le diagnosticaron que tenía bronquitis asmática y que tenía que vivir con esa enfermedad, por lo menos hasta la adolescencia, que era la etapa en que o se hacía crónico o podía ser sanada. Para nosotros, con la referencia que teníamos de una niña familiar nuestra que padecía de algo semejante, fue muy difícil aceptarlo, porque pensábamos que teníamos que pasar por lo mismo que los padres de la niña y ella misma pasaban. Era muy difícil, pero para los médicos era cuestión de tiempo. Para nosotros ese tiempo eran años que teníamos que esperar con incertidumbre. Y fue un tiempo en realidad de mucha incertidumbre, porque teníamos el temor de que se complicara o que se hiciera crónico, como nos dijeron los médicos en un principio. Fue un tiempo para los médicos solamente cuestión de esperar, pero para nosotros eran años que significaban la espera hasta que pudiéramos saber a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar con ella. Cierto día en la iglesia a la cual asistíamos en aquel entonces, pidieron pasar al altar a los enfermos. Y yo, sin dudarlo, obviamente, con mi niña en brazos, pasé y se la presenté al Señor, suplicándole que esa enfermedad le fuera quitada. Oraron, y al nomás yo pasar a mi lugar, regresar a mi lugar en la iglesia, yo sentía en mi corazón de que el Señor ya obró, que mi hija fue sanada. Y de hecho fue así. Mi hija fue sanada en esa noche. Luego de eso, yo tenía en mis pensamientos un conflicto, porque yo no sabía si obró en ese día mi fe, el amor del Señor, la misericordia del Señor. No sabía. Obviamente yo quería creer que se trataba de mi fe, pero no sabía. Entonces lo que hice es hablar con un hermano, con uno de los líderes de la iglesia, y él lo que me supo decir es que era la suma de las 3 cosas. Ahí fue cuando entendí que el amor de nuestro Señor, ese amor infinito de nuestro Salvador, hace que tenga misericordia. Y si nos rendimos y confiamos en Él, Él obra maravillas, Él obra milagros. Pasaron casi 28 años de aquello. Y mi hija se encontraba, la que fue sanada, se encontraba embarazada de pocos meses cuando recibió la noticia de que su niño, su bebé, venía con problemas. Y no solo eso, sino que había la posibilidad de que su embarazo no llegara a término. Pero el niño nació. El niño nació con problemas en su corazón, sí, pero nació. Y aunque desde esa edad tan tierna, él ya conoció una unidad de cuidados intensivos, una UCI, que ahora es muy conocida para todos nosotros. Siempre fue él, a partir de ahí, fue un niño feliz, un niño alegre, y esa felicidad nos transmitía a todos. Nació y estaba ahí con nosotros en contra de todos los pronósticos médicos. El año pasado, mi nieto, el niño que había nacido, a los 2 años y 7 meses, fue sometido a una cirugía de corazón abierto, con todo lo que eso significaba, el riesgo que significaba.
Y el Señor permitió que tanto la familia como hermanos de muchas iglesias, de muchos lugares del mundo, se unieran para suplicarle al Señor que tuviera misericordia en la cirugía de mi nieto. Y el Señor nuevamente, con su amor infinito, hizo misericordia, hizo un milagro. Porque niños con el mismo problema de Matías, días antes y días después, murieron. No todos, obviamente, pero mi nieto pudo haber sido uno de ellos. Pero él está aún con nosotros. Luego de la cirugía, que era el primer paso para su recuperación, venía otra etapa, una etapa muy difícil, que era la recuperación en sí de la cirugía. Prácticamente esa recuperación significaba que durante 6 meses aproximadamente, un niño de 2 años y 7 meses estuviera en un constante estado de quietud. Un niño que no podía jugar, no podía correr, no podía ni siquiera levantar sus brazos. Cuando tratábamos de levantarlo, no podíamos tomarlo de su cuerpo porque se corría el riesgo de que se lastimara internamente, porque en la cirugía le abrieron varias partes de su pecho. Entonces, si es que se lastimaba, tendría que vivir de por vida con un dolor interno. Y eso obviamente era muy triste. Pero ni siquiera cumplió la mitad de ese tiempo. Antes de los 2 meses, Matías era un niño prácticamente sano. Tenía una vida normal, corría, jugaba, se caía, se levantaba. Tenía una vida como cualquier otro niño. Nuevamente, el Señor, con su amor infinito, tuvo misericordia e hizo un milagro. Mi hija y Matías, mi nieto, para mí son la evidencia del amor del Señor, de la misericordia del Señor y del poder del Señor. En Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la realidad, esa es la verdad. Creamos, hermanos, creamos, el Señor nos ama, el Señor tiene misericordia y el Señor obra milagros.